No podemos hacer un curso sobre educación sin hablar de la parte favorita de los docentes, la evaluación. No es cierto, los docentes, al igual que los estudiantes, no es que seamos exactamente fans de las evaluaciones. Pero hay que aclarar que este pavor estudiantil y este tedio docente hacia las tareas y los exámenes surge cuando se utilizan enfoques exclusivamente conductistas y cognitivistas, lo que de hecho es una aberración. Esto de dar tareas todos los días por nota y tomar exámenes donde la calificación depende de la memoria o el resultado exacto está mal, es obsoleto. Pero lastimosamente hay docentes quienes todavía radican en estos métodos exclusivamente. Así pues, en esta clase vamos a hablar sobre evaluación. ¿Qué es? ¿Qué tipos de evaluaciones existen? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se califica? ¿Y cómo podemos evaluar? Al igual que en el resto de este curso, hablaremos a un nivel universitario, grado para arriba, en el ámbito de la educación superior. Pero si eres profe de colegio o escuela, estos conceptos también te sirven porque tus estudiantes irán a la universidad eventualmente. Paréntesis, si te interesa ver o repasar respecto a las principales teorías de educación, te invito a ir a nuestra tercera clase. En este video hemos hablado de los conductistas, cognitivistas, constructivistas, el socioconstructivismo, el aprendizaje significativo y muchas corrientes más. Así pues, comencemos. Para dar una breve definición de lo que es evaluación, podemos referirnos a esta como el proceso de valoración de saberes en comparación con un estándar de calidad. Denotemos que dije proceso, ya que la evaluación no es inmediata ni de una sola vez. Un examen no te dice realmente cuánto sabe un estudiante, te dice cómo estaban sus saberes ese día, o quizás ni siquiera ese día, esa mañana o esa tarde, en ese instante. ¿Por qué? Porque hay factores que influyen en la calidad del desempeño de nuestros estudiantes en sus evaluaciones. Desde que tengan sueño por no haber dormido lo suficiente la noche anterior justamente estudiando para el examen, hasta factores como que tengan hambre o su situación anímica, su estado emocional. Por ello, personalmente no tomo exámenes, salvo que la naturaleza de la asignatura que estoy enseñando así lo requiera. O que realmente tomar un examen, un test, una prueba escrita, un formulario sea la mejor alternativa, la mejor herramienta de evaluación para la competencia o saberes en particular. Yo doy proyectos, casos, trabajos que normalmente los estudiantes desarrollarán mínimamente a lo largo de una semana. Claro, nunca falta aquel que lo deja para último día. Pero ese es su problema, yo le doy una semana como mínimo. Y de hecho, en algunas asignaturas que enseñé en distintas universidades, les adelantaba a los estudiantes desde la primera semana de clases cuál iba a ser el trabajo o proyecto final, de forma tal que tengan todo el semestre o todo el módulo para desarrollar su trabajo. Y de esta manera minimizar la incidencia que tienen esos factores externos en la calidad del desempeño del estudiante en su evaluación. Es por eso que la evaluación es un proceso, no podemos medir en un solo instante. Es necesario tomar varias muestras para que tengan validez relativamente estadística respecto a la calidad del desempeño de nuestros estudiantes, para ver si efectivamente cumplen o no cumplen con la competencia, si realmente han logrado desarrollar y consolidar y dominar estos saberes u objetivos de aprendizaje. Además de proceso, dije valoración, no calificación, porque la nota es lo de menos. Uno puede sacar notas brillantes toda su carrera y olvidarse de todo si entra al trabajo incorrecto y se queda allí estancado un par de años. Por otra parte, los estudiantes hacen trampas, que de hecho tendremos un video al respecto. O de repente puede que un estudiante de hecho sea un genio, pero no le pone interés a sus calificaciones. Estos estudiantes existen, aquellos quienes pues están en otro nivel y la materia les resulta aburrida, no les llama la atención, no les interesa. Para lo cual tenemos que utilizar estrategias didácticas, que también tenemos una clase al respecto. O aún incluso puede que tengamos un estudiante que trabaja o tiene hijos y no puede disponer del 100% de su tiempo para prestarle atención a la materia o hacer las tareas, trabajos y demás. ¿Esto influye en sus calificaciones? Sí, yo sé, la universidad, el ministerio, el sistema nos exigen poner notas, calificaciones cuantitativas, numéricas. Pero esto no quiere decir que la evaluación sirva solamente para este fin, para poner notas.
Como veremos más adelante en esta clase, existen 3 tipos de evaluaciones. Una nunca tiene puntaje, nunca tiene nota. La otra puede ser calificada, pero no necesita hacerlo. Y la tercera, pues sí, tiene que tener una valoración. Pero ojo, he vuelto a decir valoración. Y con esto es válido no solamente utilizar las notas o calificaciones porcentuales, que algunos países califican sobre 100, otros sobre 10, otros sobre 4 y algunos sobre 5. No, de hecho también es válido utilizar una valoración alfabética, con las famosas A más, A menos, B más, B menos, C, D, F, etc. Bueno, no etcétera, porque llega hasta F en realidad. Tema del cual de hecho hablaremos en la siguiente clase, sobre sistemas de calificación, para que queden claro qué sistema es qué, cómo se usa y a qué nota equivale una A menos o a qué nota equivale un 54 en sistema alfabético y demás. Siguiendo con el detalle o desglose de nuestra definición sobre evaluación, dijimos que es el proceso de valoración de saberes en comparación con un estándar de calidad. Saberes, no necesariamente conceptos. Recordemos que existen 3 tipos de saberes: los conceptuales o teóricos, los procedimentales o prácticos y los actitudinales. Y finalmente, hacer énfasis en la comparación con un estándar de calidad. Debe existir un parámetro. No podemos inventarnos la fuente de las calificaciones. Las notas no pueden depender del docente en el momento. No al 100%. Para esto se utilizan rúbricas y o reglas de descuento, de las cuales también hablaremos casi al final de este video. Ahora bien, ¿qué tipos de evaluaciones existen? Dijimos que habían 3. Primero que nada está la evaluación diagnóstica, que no tiene una calificación ponderada. Es decir, que sí le indicaremos a nuestros estudiantes qué tan bien o mal les fue, pero esta nota no figurará dentro del sistema, no afectará a sus calificaciones finales del semestre, ni de la materia, ni de la carrera en general. No va a estar en su reporte de calificaciones. No se mezcla con el promedio. Es una nota referencial, cuya finalidad naturalmente es la de retroalimentar al estudiante, pero también a la universidad. La evaluación diagnóstica se toma al inicio de un proceso de enseñanza-aprendizaje, sea al comienzo de semestre, de módulo, de año o aún incluso cuando estamos empezando una nueva unidad de aprendizaje, un capítulo. Pero esto seguramente ya lo sabías, es un tanto obvio. Así que lo importante aquí, en este punto, es entender para qué sirve la evaluación diagnóstica. ¿Por qué se aplica si no vale un puntaje real? Y de hecho en nuestra vida cotidiana estoy seguro de que alguna vez nos ha tocado un docente quien tomó esta prueba porque había que tomarla y pues ahí murió la cosa y lo dejó, nos dio las calificaciones y pues ya. Pero esto está mal porque tiene una finalidad, y es que el objetivo de esta evaluación es entender cuál es la situación actual de nuestros estudiantes, cómo están sus saberes. Por eso es diagnóstica, para tener un panorama, como una especie de fotografía previa al desarrollo de la clase, de los saberes, de los conceptos, de la teoría, de la práctica, de las cosas que vamos a hacer, para entender este momento. ¿Por qué? Porque el docente debe planificar todo este desarrollo, o al menos debe ajustar la planificación que ya hizo anteriormente de acuerdo al nivel que tengan los estudiantes en este momento, según cuáles sean sus condiciones previas. A lo mejor es necesario primero repasar algunos temas, porque nunca falta el docente de la anterior materia que dijo esto lo van a ver en la siguiente materia, en el siguiente semestre, y pues deberían haberlo visto en esa materia, pero no lo enseñó. O de repente no lo enseñaron bien, o de repente sí se enseñó bien, pero los estudiantes no lo aprendieron. Mentiras, porque cuando el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje es adecuado, los estudiantes llegan a apropiarse del conocimiento, llegan a la fase de metacognición y eso queda en el largo plazo, no aprenden solo para ese semestre o esa materia, queda para después. Así que quizás tenemos que hacer ajustes porque los estudiantes no traen una base lo suficientemente sólida. O aún incluso, de repente los estudiantes ya tienen un muy buen nivel y podemos enseñarles cosas más avanzadas. Pero para saber si hay que bajar el estándar o subirlo, es necesario primero diagnosticar. Además, podemos observar la situación personal, motivacional y expectativas de los estudiantes respecto a nuestra asignatura. Ojo, estamos hablando de repasar, no enseñar cosas de antes. Ahora bien, si los estudiantes son de primer semestre, la evaluación diagnóstica es sumamente importante.
Y bueno, a lo mejor sí tendremos que enseñarles alguna que otra cosa para nivelar al curso, al grupo, y que luego las clases se desarrollen con fluidez. Pero si los estudiantes son de otro semestre, un semestre superior, desde segundo en adelante, la evaluación diagnóstica retroalimenta a las asignaturas anteriores. Sirve para entender qué tanto de lo aprendido logró asimilarse, anclarse, que los estudiantes hayan efectivamente apropiado de estos conceptos, de estos saberes, de esta parte práctica, y que no hayan estudiado solamente para el examen. Y es justamente a través de esta retroalimentación que la universidad como conjunto puede mejorar sus clases. Verá si los docentes anteriores tendrán que realizar ajustes en su malla curricular, en sus técnicas didácticas, o si en todo caso es necesario realizar cambios de docente. El segundo tipo de evaluación es la evaluación continua o formativa. Esta evaluación se lleva a cabo durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, a lo largo de toda la asignatura, durante toda la materia, en cada clase, de una u otra forma. ¿Vamos a tomar exámenes o controles de lectura cada clase? No. Lo que nos interesa con este tipo de evaluación es saber si los estudiantes están realmente aprendiendo, si la competencia, los saberes se están desarrollando, de forma tal que realicemos ajustes en la materia sobre la marcha. Puede que un tema no se haya entendido bien, o a lo mejor es importante cambiar de método, buscar otros recursos, utilizar otras técnicas y estrategias didácticas. Por lo tanto, esta evaluación continua no solamente nos habla de la formación de nuestros estudiantes, también nos ayuda como docentes a constatar el desempeño que tenemos personalmente, profesionalmente. Nos permite reflexionar sobre la situación didáctica de nuestra asignatura, de forma tal que planifiquemos mejor para futuros semestres. Aquí debemos mencionar que la evaluación formativa tiene ese nombre porque ayuda en la formación de nuestros estudiantes. Le brinda retroalimentación, no es dar tareas porque sí, porque además del examen final tienen que haber tareas o actividades o trabajos a realizar cada cierta cantidad de semanas. El estudiante debe saber qué tal le está yendo, cuál es su situación, cómo está haciendo las cosas, de forma tal que le ayudemos a llegar a la metacognición, que sea protagonista de su propio aprendizaje y que él también pueda mejorar aquellos aspectos pendientes por cuenta propia. Es justamente por esto que la evaluación continua o formativa puede tener nota, calificación numérica, para que el estudiante disponga de un parámetro, una referencia con qué compararse y que sepa en qué puntos en particular debe mejorar. En ese sentido, uno podría decir, bueno, pues de repente me conviene darles más trabajos para que tengan mayor fuente de retroalimentación y que puedan hacer ese seguimiento de forma más continua. Sí, pero no. Sí, porque es importante darle estas herramientas a los estudiantes para que puedan autoanalizarse, ser autocríticos, pero no porque tampoco se trata de sobresaturarlos y machacarlos y cargarlos con tareas. Personalmente, a mis estudiantes les doy un solo trabajo de evaluación continua calificada, con nota válida para el semestre. Un trabajo por cada etapa o fase del semestre. Si el semestre se va a dividir en 3 etapas, pues tienen 3 trabajos importantes, además del proyecto final. Pero justamente para que tengan estas medidas de aprendizaje, estas referencias, les doy un montón de trabajos voluntarios durante el semestre, por puntos extras si deciden realizar estas actividades. Y mis estudiantes realizan estas actividades según su disponibilidad de tiempo, pero las hacen porque saben que lo importante no es la nota, lo importante es aprender. Y cuando realizan estas actividades yo les doy retroalimentación y su desempeño mejora considerablemente. Funciona. Y este mecanismo es bastante útil porque se adecua a los tiempos de los estudiantes. ¿Qué pasa si justo el fin de semana que al docente se le ocurrió mandar tarea, pues de repente los estudiantes tenían un viaje familiar, justo estaban cumpliendo aniversario con su pareja, justo de repente tuvieron un inconveniente, alguna situación de fuerza mayor? Sí, en el caso de fuerza mayor, pues el docente normalmente tiende a flexibilizar un poquito, pero si le damos libertad al estudiante para que él decida cuándo hacer estas actividades, ellos se organizan, ellos lo acomodan, lo ponen en su agenda, en sus cronogramas y demás, sin ningún problema. Si es que les interesa aprender, por supuesto. Y si no les interesa aprender, pues podemos motivarles, para eso está la didáctica. Ojo a un detalle, la evaluación continua no se centra solamente en dar tareas, del tipo que sean, porque hay muchas formas de dar tareas. También debemos tomar en cuenta la participación, las preguntas, los comentarios. Como veremos al final de esta clase, existen múltiples formas de evaluación, estrategias y modalidades para evaluar.
Finalmente, como último tipo de evaluación, tenemos a la evaluación sumativa. Esta se realiza al concluir un ciclo educativo, al cierre de una unidad, un tema, un capítulo o por lo menos al finalizar la asignatura. En este caso, buscamos valorar la competencia y sus dimensiones, es decir, el logro final general de la materia o sus partes más relevantes. La evaluación sumativa es la que normalmente sí se califica numéricamente, de forma ponderada, y muchas veces el aprobar o no la materia depende de esta evaluación. Pero además cumple la función también de retroalimentar, no solamente al estudiante, sino también al docente. Al estudiante le va a dar un parámetro de su desempeño, pero al docente le va a dar un parámetro mediante el promedio del desempeño general del curso. Es por eso que cuando más de cierto porcentaje de estudiantes de un curso se aplaza, no es culpa de los estudiantes, es que el docente está haciendo algo mal, aunque muchos docentes no quieran reconocerlo. Ahora bien, siguiente pregunta, ¿cómo calificamos? Para eso existen las rúbricas de evaluación y los sistemas de descuentos. Pero vamos por partes. No estamos hablando del sistema en sí, si calificamos sobre 10, sobre 100 con letras, para eso es la siguiente clase, sino que vamos a hablar de qué parámetros podemos utilizar de referencia para tener esta idea de estándar de calidad. Porque la calificación del estudiante, a final de cuentas, tiene que medirse contra algo. Entonces, en primera instancia, una rúbrica. La rúbrica es en realidad un parámetro. Nos brinda el estándar de calidad contra el cual vamos a medir, contra el cual estaríamos contrastando el desempeño de nuestros estudiantes. No se trata de un examen resuelto o de un ejemplo de trabajo práctico a ser utilizado como referencia. Es un error común, pero no se trata de eso. La rúbrica básicamente es una tabla en la cual defines los siguientes puntos. Digamos, en la primera columna pones la actividad a realizar. ¿Para qué va a servir esta rúbrica? ¿Qué trabajo o qué tipo de actividad es la que tienen que realizar los estudiantes? Digamos, primera columna, un ensayo. Siguiente columna, número 2. ¿Cuáles son los criterios que vamos a evaluar en esta actividad? En el caso de un ensayo, digamos que nos importa el fondo, el contenido y la forma de redacción, la presentación. Para resumir, la segunda columna es forma y fondo. Fondo y forma, da igual. Contenido y la presentación del documento. Y luego, en la tercera columna, definimos los índices o indicadores. Aquí debemos especificar niveles, también llamadas categorías. Por ejemplo, óptimo, intermedio e ineficiente. Un ensayo óptimo respecto al contenido, ensayo, contenido óptimo, tiene que cumplir con X, Y, Z características. Un ensayo promedio va a cumplir solamente con 2 de 3, X y Z, o Y, Z, o podemos dejarlo en 2 de 3, sin especificar cuáles. Y un ensayo ineficiente solo cumplirá con uno o ninguno de estos 3 parámetros. Los parámetros los definimos nosotros como docentes en función a la competencia o a los saberes a desarrollar. Yo puedo decidir, por ejemplo, que uno de esos 3 parámetros va a ser la facultad argumentativa, que lo expuesto en el ensayo, en tanto contenido, esté argumentado, tenga respaldos sólidos. Otro parámetro puede ser, por ejemplo, la secuencia lógica, que tenga coherencia el orden en el cual se están diciendo las cosas. No es un tema de formato, de que la carátula, los márgenes, no, es un tema de fondo, porque la secuencia lógica va a afectar mucho al mensaje que se está transmitiendo a través de esta actividad. Y lo propio, para este otro criterio, el de formato, el de forma, también habrá que definir qué indicadores se van a utilizar. Yo recomiendo tomar en cuenta 3 indicadores para cada criterio. De esta forma manejamos 3 niveles o categorías de calificación, que por cierto pueden ser otras. Cada categoría debe tener su rango de calificación. No es como que, el estudiante cumplió los 3 indicadores, entonces tiene 100. Cumplió solo 2, tiene 70. Cumplió 1 o ninguno, pues tiene 50. No, porque si ponemos calificaciones así sólidas, estrictas, da lugar a solamente 3 calificaciones como tal. Cuando existen trabajos de calidad intermedia, puede que hayan 2 trabajos que cumplen con los 3 criterios, pero uno es mejor que el otro. Así que el rango más alto debería ir, digamos, de 90 a 100. El siguiente rango, pues de 70 a 90, otro de 51 a 70 y pues finalmente, pues debajo de 50. Es solo un ejemplo.
qué puntuación incluye cada rango dependerá a final de cuentas del docente. Pero no está de más tomar en cuenta los sistemas de calificación, que veremos en la siguiente clase. En el caso de los saberes conceptuales es fácil. El estudiante sabe, entiende el concepto, tiene una idea o no sabe. Respecto a los saberes procedimentales, podríamos decir, aplica eficientemente o aún mejor, optimiza, hace mejor las cosas porque domina el asunto. En una segunda instancia, aplica los procedimientos, luego podríamos decir, pues hace una parte y finalmente no hace nada o no lo hace bien. Pero, ¿cómo evaluamos factores subjetivos? Estos saberes actitudinales, por ejemplo. O no solamente los saberes actitudinales, factores que son netamente subjetivos. Temas como creatividad, innovación, resolución de problemas, liderazgo, toma de decisiones. Estos factores deben medirse por sus resultados, porque se pueden plasmar. Básicamente hay que traducir estos factores a algo conceptual o a algo procedimental. Y ya desde allí pues los puedes evaluar de la misma manera que mencionábamos hace un momento. Lo conceptual o sabes o tienes una idea o no sabes, y lo procedimental pues lo haces súper bien, incluso dominas el tema, lo llevas más allá, pues transformar el método y demás. Si aplicas algo o no aplica nada. Hasta allí respecto a las rúbricas. Ahora bien, ¿qué son las reglas de descuento? En términos sencillos, es lo mismo que decir, todos los estudiantes tienen 100. Pero si cometen alguna de las siguientes infracciones, vamos a ir reduciendo el puntaje. Y es que claro, si el docente no tiene nada que argumentar contra un trabajo, pues debería tener 100. No se trata de que el estudiante haga las cosas como dice el libro, que memorice conceptos, que siga los mismos pasos, que use la fórmula. Se trata de entender, de aplicar, de apropiarse del conocimiento. Y esto muchas veces implica que el estudiante puede desviarse de la rúbrica que originalmente había planificado el docente, porque a veces puede que no tomemos en cuenta algún factor importante, porque tal vez simplemente no se nos ocurrió. Por eso es importante dar parámetros desde el primer momento. Yo personalmente a mis estudiantes les doy el plan de materia el primer día de clases y les explico varias veces qué trabajos van a realizar y qué cosas son importantes en esos trabajos, qué puntos son los más relevantes, qué factores se van a tomar en cuenta, cuáles son los requerimientos mínimos y cuáles son las reglas, lo que no se debe hacer, porque esos factores son los que se utilizarán como medida de descuento, regla de descuento. Finalmente, y ya para cerrar esta clase, ¿cómo puedes evaluar? Lo primero que se le viene a los docentes tradicionales en su cabeza es el famoso típico examen, que puede tener preguntas abiertas, cerradas, de selección múltiple, de desarrollo, de justificación, conceptualización, justificación, llenar espacios en blanco, conectar ideas o resolución. Pero además existen, y aquí viene una lluvia de ideas enorme, mapas conceptuales, mapas mentales, esquemas, que por si acaso no son lo mismo, juegos de rol, simulaciones, simulacros, foros, debates, tertulias, mesas redondas, paneles, infografías, videos, podcasts, portafolios, fotografías, tableros, ilustraciones, resumen, sinopsis, sumario, síntesis, informe, reseña, artículo, crónica, monografía, tesina y pues tesis. Entrevistas, sondeos, encuestas, grupos focales, pueden hacer un FODA, pueden hacer un PESTEL y muchas cosas. De hecho, toda estrategia didáctica, de las que mencionamos en la clase sobre didáctica y en la clase en la cual hablábamos de 50 estrategias didácticas, toda estrategia didáctica puede utilizarse como herramienta de evaluación. Es por eso que en realidad son estrategias didáctico-evaluativas. Y es por ello que todas las estrategias didácticas son válidas para evaluar. Ya dependerá de ti si les pones o no calificación, dependiendo de qué tipo de evaluación quieres realizar, diagnóstica, formativa continua o sumativa final. Muchas de estas estrategias tienen de hecho herramientas tecnológicas que facilitan el proceso de evaluación tanto al docente como a los estudiantes. Y de hecho en clases futuras estaremos hablando respecto a distintas aplicaciones y programas que se pueden utilizar en la enseñanza. Dicho todo ello, aquí concluye nuestra clase. Si te quedaron dudas, yo quedo atento a los comentarios. Si aprendiste algo nuevo, no te olvides de dar me gusta, compartir. A lo mejor conoces a algún docente a quien esta clase le puede ser de ayuda. Y para seguir aprendiendo, nos veremos en el siguiente video.